Bueno, aquí estoy con doña Leda Berlusconi y ella está a punto de presentar un libro que ha escrito y que me consta porque ella vive conmigo y me consta que estuvo investigando, que estuvo viajando. Bueno, te tiro primero el título del libro a presentar. Se va a presentar en Córdoba, se va a presentar en Rosario, también en la ciudad de Buenos Aires. Ya te daré algunos datos respecto de esto, pero lo fundamental que el título ya sugiere algunas cuestiones. Es Bolivia, el Che y una historia no contada, de doña Leda Berlusconi. ¿Cómo podrías resumir sin spoilear el libro? ¿Cómo podrías contarnos? Hola, buenas. ¿De qué se trata? A ver. Es un relato de un encuentro entre dos compañeros de militancia después de 36 años de no verse. Ajá. Que fue muy esperado, digamos, por ambos, porque se planificó con un par de meses de anticipación, gente grande, ¿no? Estamos hablando de un señor que tenía 88 años, boliviano, sí, que estaba en Cochabamba y que había que ir a verlo sí o sí a su domicilio. Sí. Y ese es uno de los dos militantes. Ese es uno de los dos militantes, apodado el Mayor Sánchez, Rubén Sánchez, y el otro, Luis Mattini, que también tenía sus años en ese momento ya. Y, sí. Luis Mattini, bueno, nombre de guerra, digamos, ¿no? Sí. Arnold Kremer, nombre específico. Juan, sí, Juan. Sí. Juan. Y bueno, entonces yo lo acompaño a Luis a Cochabamba. Sí. Y cuando llegamos y nos encontramos, empezaron las charlas primero de los repasos de cómo estaba cada uno en ese momento, luego de anécdotas del pasado. Claro. Y una vez que transcurrieron los repasos habituales, sí, de un encuentro de 36 años en los que antes habías sido muy compañero, habías vivido junto con esa persona de alguna manera, ¿no? Que tenías una historia muy cercana. Espera que te interrumpo porque tengo que tratar de seguir el hilo del libro. Cuando vos decís ¿militantes de qué? Bueno. Luis Mattini, que se iba desde acá, ¿militante dónde? Cada uno militó en su país, Eso en es. Distintos momentos y en distintas organizaciones. Ahí vamos. Estamos hablando de los años 60, de los años 70 y de los años 80. Uh-huh. En el caso de Luis Mattini, él me empezó militando en una organización trotskista, sí, llamada Palabra Obrera. Después se pasó a una organización un poco más pequeña que de alguna manera lideraba Silvio Frondizi, llamada Praxis. Praxis, sí. Y rápidamente Silvio Frondizi pensó que lo ideal era mutar hacia el PRT. Ajá. Partido Revolucionario de los Trabajadores, sí, y todo ese grupo de Praxis se fundió dentro del PRT, así que Luis mutó hacia ahí. ¿Por qué se dice PRT-ERP? ¿Eran la misma cosa? No, PRT era un partido político. Ajá. Que tenía, digamos, que en su momento incluso se presentó a elecciones. Claro. Era una organización estructurada como partido político. ¿Y el ERP era su brazo armado? Todavía no. En un momento dado, digamos, sí, comienzan los golpes de Estado cruentos y esos partidos políticos de ultraizquierda, por así decirlo, para el común del oyente, deben pasar a la clandestinidad. Ajá. Porque no son aceptados bajo ningún punto de vista. De hecho, Perón estaba proscripto, no podía venir. Digamos, había mucho impedimento para cualquier organización levemente de izquierda. Imagínate una organización trotskista o marxista-leninista. Sí. Extrema izquierda. Entonces, cuando pasan a la clandestinidad, deciden armar
un conjunto de militantes del PRT, más otros tantos que no necesariamente eran del PRT, que eran los periféricos, que componen este Ejército Revolucionario del Pueblo, que eran como ponele, brazo armado. Claro. Digo ponele porque no todo el mundo estaba armado. Sí, claro. Sí. No todo el mundo estaba armado. Sí. Cuando decís brazo armado te imaginás como un ejército paralelo, pero no es exactamente así. El militante del ERP era un sostenedor de la estructura del PRT. Claro. Mientras buscaban la forma, ya en esos años, ya estamos hablando de los 70, 71, 72, 73, se estaba buscando una nueva forma de toma del poder. Ahí está. No estaba claro, es más, se pensaba que los partidos políticos no servían realmente para eso. Por eso, cuando se dice el ERP era el brazo armado, es simbólico. Ok, voy entendiendo. No todo el mundo tenía un arma. Bueno, Luis Mattini estaba allí y tenía un alto cargo dentro de la organización. En un momento, sí. Al principio era un militante de su región, que en este caso era Varadero, Zárate, Campana, incluía una parte de Escobar, llegaba en un momento hasta San Nicolás incluso. Pero bueno, sí, en un momento dado, él queda, digamos, dentro del Comité Central, que es una especie de círculo que rodea al buró político, es decir, a los que comandan toda la organización, que son 5, 6, 7, 10, depende cada organización. En este caso Santucho, Mena, Urteaga, claro. Ellos eran el buró, había bastantes más, pero digamos lo resumo así, y después estaba el Comité Central, que eran como los legisladores, ponele, como el Parlamento. Ahora, cuando desaparece Santucho, cuando lo asesinan a Santucho, ¿queda él como responsable? Sí, pero él se conoce con Sánchez mucho antes. Bien. Él se conoce con Sánchez cuando dentro de ese Comité Central a él le tocan actividades que se denominaban internacionales. Está bien. En el libro vos contás la historia de Sánchez, porque se llama Bolivia, el Che y una historia no contada. ¿Qué tiene que ver Bolivia en este libro, por ejemplo? Bueno, por eso quería llegar más rápidamente al hecho de que Luis, en ese momento en que integra el Comité Central, toma contacto con Sánchez. Sánchez también estaba militando, él era un militar de las Fuerzas Armadas de Bolivia. Pero que se dio vuelta el tipo. Que en algún momento se da vuelta. Entonces comienza a militar en el ELN, que era el Ejército de Liberación Nacional, una organización armada que crea el Che en los años 60. O sea que el tipo era un milico de cierta graduación. Sí, mayor. Sí, muy bien. Y después se da vuelta, ¿por qué? ¿Qué es lo que lo da vuelta al tipo y se vuelve en contra de Pero me dijiste sin spoilear. No, bueno. Hay que leerlo al libro. No, bueno, no contés eso. Bueno, pero entonces él se enrola en el Ejército de Liberación Nacional, en ELN, y en un momento dado las organizaciones en los 70 estaban realmente, lo voy a decir así sencillamente, con mucho poder social. O sea, el MIR en Chile, los Tupa en Uruguay, el ELN en Bolivia, el PRI en Perú. Había mucha efervescencia en los años 70. Cuba era un faro, estaba Sartre en París, Cortázar, estaban los vietnamitas, había como una gran efervescencia. Sí, pero vos contás todo esto y yo lo resumo dentro de mi melón había una esperanza. Había algo que hacer. Ponele, ¿no? Sí, puede ser. Sí, entonces, quiero matar. Entonces Santucho decide tomar la posta del Che y crear la Junta Coordinadora Revolucionaria, que fue una idea del Che en los años 50-60, de que el Cono Sur tuviera todas sus organizaciones de este tipo concentradas en una sola organización, como
como nosotros conocemos la idea del ALCA, ¿no? Y estas cosas, claro. O como los más de derecha piensan el Mercosur, ¿no? Sí, como que sí. sea un espacio, conglomerado. se llama JCR, Sí. le puso ese nombre el Che, Sí, Santucho claro. toma la posta y Luis se encuentra con Sánchez para la creación de esa JCR y comienzan su relación ahí, intercambian saberes. Sánchez, se produce el golpe en Bolivia y Sánchez debe huir, lo refugia Salvador Allende en Chile, después cae Salvador Allende en Chile, lo refugia el PRT en Argentina. Bolivia estaba completamente inmersa en el Plan Cóndor. Los yanquis estaban asentados ahí desde la captura del Che, o sea que era un lugar terrible. Se crea el PRT boliviano y después que se produce el último golpe de Estado, que es el de Argentina en el 76, esas organizaciones deben disolverse y todos se refugian, se exilian en Italia, y es ahí salen juntos Luis y Sánchez a Italia, y después desde ahí se pierde. Para un cachito. Nunca más se ven hasta ese encuentro. Un cachito. Me queda claro cuál es el eje, el meollo del libro. Me queda claro que aparece Bolivia, me queda claro que investigaste cosas sobre la historia de Bolivia para hacer el libro, que está Sánchez, que está Mattini, que aparece la sombra del Che en parte de la historia, y hay algunos encuentros y desencuentros que vos contás en este libro. Ahora bien, ¿cómo hiciste para que el libro sea atractivo? Porque todo esto que estás contando es bastante seco de contar. ¿Qué mezclaste? ¿Qué mezclaste? Lo más importante, lo que sí quiero aclarar, que me parece un detalle muy importante, que cuando vos empezás a reconstruir una historia te encontrás con el contexto de cada una de esas personas. Te encontrás, como con cualquier investigación, te encontrás con miles de cosas que pensabas que ni existían. Bien. En este caso, yo me encontré con una historia de una localidad argentina de la que desconocía prácticamente todo, que es Zárate, que fue un eje de producción para el país. Ajá. Allí estuvo el principal frigorífico que alimentó a los ingleses por años y a los argentinos también. Y me encontré con eso y tuve que investigar. Viajé a Zárate mucho, conseguí mucho material, libros que me prestaron amigos, conocidos, etcétera, bibliotecas. Y es muy interesante esa historia de Zárate y de esas familias. Y en la reconstrucción de esa familia también tuve que conocer Bélgica y la dictadura belga de los Leopoldos, y enterarme de por qué los belgas fueron a parar a Zárate, cómo fue toda esa cosa de la inmigración belga. Y lo mismo me pasó con Bolivia. O sea, yo logré, gracias a la ayuda de mis padres, la instrucción hasta la universidad completa. Jamás en todos esos años de escolarización y de academia estudié algo de Bolivia. Jamás. Sé por la canción de César Isela que Chile tiene cobre. Pero no sabía nada de Bolivia y me encontré con un país riquísimo en historia política, en historia económica, una lucha de los mineros ancestral. Desde Tiwanaku para acá, toda una vida de distintas luchas contra pueblos originarios absolutamente imperialistas, o contra el español, contra el alemán, contra el inglés, porque Bolivia tiene una historia muy parecida a la nuestra en muchos aspectos. Y todo eso traté de contarlo, por eso te hablaba del contexto, traté de contarlo porque así también se entiende por qué una persona como Sánchez o una persona como Luis se les ocurrió en un momento enrolarse en una lucha armada, ¿no? ¿Dónde vas a presentar esta maravilla? Bueno, en Córdoba, en el Sindicato de Prensa,
en el CISPREN, sí. En Rosario, en el Distrito 7 de Ciudad Futura, y en Buenos Aires, en la Biblioteca Martedí, que dicho sea de paso, además de ser una biblioteca popular, es una editorial, y es la editorial Marat la que editó este libro. Unos chicos maravillosos que manejan ese emprendimiento con mucho esfuerzo. Y que lo sostienen en el tiempo, llevan mucho tiempo editando libros, y son muy macanudos. Bueno, ahora voy a actualizar, entonces, después de esta linda charla, voy a actualizar horarios y direcciones para esta presentación, en la que por supuesto te voy a acompañar. En el caso de Córdoba me va a acompañar el compañero Guido Dreixis, trabajador de La Voz del Interior. En el caso de Rosario, Distrito 7, el compañero Marcelo Estenta, músico. Y en el caso de Buenos Aires vamos a estar con Mora Martínez y con Esteban Morgado. La escuchaste a Leda Berlusconi. ¿Y dónde la escuché? ¿Dónde vas a escuchar a Leda Berlusconi? En el desconcierto.